Vamos a hablar del tema más preguntado en oftalmología, que viene a ser conjuntivitis. ¿Estamos? Ya está. La conjuntivitis, recuerden que es la causa de ojo rojo más frecuente en general. Es la consulta oftalmológica también más frecuente, ¿ya? Tengan presente ese dato. Es un ojo rojo indoloro, que ya lo vamos a ir comentando. Pero quiero que se familiaricen con lo que es las causas, ¿ya? Son tres las principales causas: bacteriana, viral y alérgica, ¿correcto? Entonces vamos a diferenciarlas. Para eso voy a hacer analogías para que puedan recordar los datos. Entonces, en cuanto a la etiología de la conjuntivitis bacteriana, que es algo frecuente, en el caso de los adultos y los niños, recuerden que es Staphylococcus aureus. Siempre tengan en cuenta esta bacteria cuando les hablen de inflamación, de infección de anexos, ¿verdad? Acuérdense de forúnculo, foliculitis, blefaritis, orzuelo, conjuntivitis, hidradenitis supurativa, impetigo ampolloso, porque el Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de estas patologías, de la infección de los anexos. Entonces acá no es la excepción, la conjuntivitis bacteriana en adultos, en niños. La causa más frecuente es S. aureus, ¿no? El estafilococo dorado, también llamado. Diferente si nos preguntan en recién nacidos. En recién nacidos, doctores, es Clamidia trachomatis. Recuerden, se contamina por el canal del parto, ¿no es cierto? Por el canal del parto, debido a que la mamá puede cursar con una cervicitis por clamidia y de esta manera el recién nacido durante el parto vaginal se contamina y hace su conjuntivitis llamada de inclusión, así se llama, ¿no? Porque forman los famosos cuerpos de inclusión esta bacteria intracelular llamada Clamidia trachomatis, ¿no? Muy bien, entonces hay que diferenciar esa etiología. Algo que podemos rescatar en la conjuntivitis es que hay prurito, ¿no? Hay escozor, hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, ¿correcto? Pero ese prurito en el caso de la bacteriana es mínima, a diferencia de lo que vamos a ver en la alérgica. En la alérgica sí el prurito es muy intenso. Cuando te digan ya prurito muy intenso es porque debemos por ahí orientar a la conjuntivitis alérgica. El lagrimeo es moderado, ¿no? Y lo que nos va a hacer recordar de que es una conjuntivitis bacteriana es el tipo de secreción, porque nos van a decir ojo rojo, indoloro, la agudeza visual está normal, ¿correcto? No se afecta la agudeza visual, el paciente ve bien. Hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, escozor, eso todo tipo de conjuntivitis lo tiene. Pero cuando ya te describan el tipo de secreción y la reacción tisular, es ahí donde ya te orientan a la etiología y es lo que debes buscar. Entonces, si te dicen que la secreción es purulenta, la secreción es pus, ¿no es cierto? Purulenta, forma legañas. Entonces, esa reacción de formar legañas, de hacer secreción purulenta, de formar pseudomembranas, ya nos orienta específicamente a la etiología bacteriana. Eso es lo que tienes que recordarte, ¿ya? No forma ganglio preauricular y su reacción tisular es las pseudomembranas. Muy bien. En cuanto al tratamiento, en el caso de los adultos, recuerden, en los niños, adultos, la conjuntivitis típica bacteriana se trata de manera local, ¿correcto? Con colirios, con gotitas oftálmicas a base de antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Entonces el tratamiento es tópico, el tratamiento es local, a diferencia del recién nacido, que ya lo vamos a ver, cuyo tratamiento es sistémico, ¿ya? Sistémico. Lo que también deben recordar acá en el tratamiento, algo importante y que les pueden preguntar, es el buen lavado de manos para evitar el contagio, ¿no es cierto? Entonces, lavado de manos, cuidado, también es importante para evitar el contagio. Muy bien, luego tenemos la conjuntivitis viral. En la viral, doctores, recordar que el agente más asociado es el adenovirus, ¿correcto? Destaca acá adenovirus. Y adenovirus debe recordarte porque también produce estos dos cuadros característicos, la llamada fiebre faringoconjuntival y la llamada queratoconjuntivitis epidémica. ¿Ya? Esos dos cuadros son producidos por adenovirus.
¿ya? Entonces, ¿cómo es el prurito? También es mínimo, el lagrimeo ya es un poco abundante. Para sospechar que la conjuntivitis, ¿no es cierto? Un paciente con ojo rojo, indoloro, agudeza visual normal, sensación de arenilla, cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y ¿qué te orienta que la etiología es viral? La secreción, nuevamente. Si te dicen serosa o acuosa, te están orientando a la conjuntivitis viral, ¿correcto? Serosa, acuosa, ¿ya? Forma ganglios. Los virus forman ganglios, forma adenopatía preauricular, ¿correcto? Y la reacción tisular es la presencia de folículos donde abundan los linfocitos. ¿Correcto? En la conjuntivitis bacteriana hay polimorfos nucleares en la reacción tisular. En la conjuntivitis viral hay linfocitos. Y ese acúmulo de linfocitos es lo que forma los folículos. Entonces, cuando te digan, por favor, forma folículos, tiene ganglio, secreción serosa, acuosa, eso es etiología viral, ¿ya? Y hay que sospechar de adenovirus. Ojo, acá un dato. Adenovirus también produce hemorragia, ¿ya? Hemorragia subconjuntival. Entonces, mucho cuidado también cuando te describan ese dato de hemorragia subconjuntival en una conjuntivitis. Sospecha adenovirus, ¿ya? Sospecha adenovirus. Ya está. Otro dato, por ahí si te quieren confundir, ¿no es cierto? Y te ponen una conjuntivitis que forma folículos, forma ganglios, pero ojo, la secreción es purulenta. Entonces ahí tienes que pensar en qué, en una bacteria. Pero doctor, ¿qué bacteria? Bacteria porque es una secreción purulenta, pero ¿por qué forma folículos? ¿Por qué forma ganglios igual que un virus? Porque es una bacteria intracelular obligada. ¿De quién estamos hablando? De clamidia. Mucho cuidado. La conjuntivitis por clamidia te va a dar una secreción purulenta, pero se va a parecer a la viral en la reacción tisular, porque forma folículos, ¿correcto? Y forma ganglios. Tengan mucho cuidado eso, ¿ya? Muy bien. Y el tratamiento también es tópico, es local, ¿no? A base de antiinflamatorios para bajar la inyección conjuntival. Y finalmente la alérgica. La conjuntivitis alérgica lo vamos a ver sobre todo en pacientes con atopía, ¿no? Con antecedente de eczemas, ¿no? Y hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, la estacional, o sea, por las estaciones del año, la llamada queratoconjuntivitis vernal, la flictenular, porque forma ampollas, o la llamada conjuntivitis papilar gigante, que es producido por el uso de corticoides. ¿Ya? Cuando te digan cómo se llama la conjuntivitis alérgica producida por corticoides, piensa en conjuntivitis papilar gigante. Muy bien. Acá el prurito es bien intenso. Entonces te van a decir ojo rojo, sensación de arenilla, pero acá el prurito es muy intenso, el escozor es muy intenso. En el caso de la alérgica, el lagrimeo es moderado y la secreción es mucosa, ¿correcto? Secreción mucosa. Y la reacción tisular se llama papilas, reacción papilar, que está a predominio de eosinófilos, eosinófilos. Reacción papilar. No forma ganglios, ¿no? No forma ganglios como los virus, pero la reacción se llama papilar. Entonces, esos datos tienes que acordarte, ¿no? El tipo de secreción, la reacción tisular, para orientar la etiología cuando te pregunten sobre conjuntivitis. Claro, de manera general te vas a acordar si te ponen un caso de paciente con ojo rojo, indoloro, sensación de arenilla, tiene secreción, el diagnóstico es una conjuntivitis. Pero a veces te piden reconocerla el tipo de conjuntivitis, ¿no? Bacteriana, cuando es purulenta, forma pseudomembranas. Viral, cuando la secreción es serosa, forma folículos. Alérgica, cuando la secreción es mucosa y forma papilas. ¿Correcto? Esos datos hay que recordarnos, ¿ya? Y obviamente algunas excepciones, como les comenté en el caso de clamidia, ¿no? Que es una conjuntivitis
da secreción purulenta, pero forma folículos, produce ganglios, similar a los virus, ¿ya? En el caso de la conjuntivitis alérgica, miren que el tratamiento es a base de antihistamínicos cuando es leve, moderado, ¿no? De manera tópica, como por ejemplo la olopatadina, ¿ya? La olopatadina, o corticoides cuando ya el cuadro es severo, ¿ya? Cuando el cuadro es severo, entonces corticoides. Muy bien. Vamos a ver lo que es la conjuntivitis del recién nacido, ¿correcto? En el caso de la conjuntivitis del recién nacido, acá hay dos agentes bacterianos que tienen que recordar, ¿correcto? Clamidia y lo que viene a ser, en este caso, gonococo, ¿ya? En el caso de clamidia, recordar, ¿ya? Clamidia trachomatis tipo D o tipo K, que es el causante de la conjuntivitis más frecuente en el recién nacido, ¿no? Ya les había comentado, se contaminan por el canal del parto, ¿ya? Recordar que clamidia causa cervicitis, ¿no? En las mujeres y pues una gestante al estar contaminada, entonces el recién nacido se infecta durante el parto vaginal. Es la conjuntivitis más frecuente en el recién nacido, ¿ya? El inicio, 5 a 14 días de vida, el inicio de aparición de los síntomas. Entonces, como pueden ver, es un poco tardío, ¿no es cierto? Porque a partir del quinto día de vida, a partir de las 2 semanas, se empieza a manifestar la conjuntivitis por clamidia, ¿no? Miren la secreción. La secreción, en el caso de clamidia, va a ser una secreción mucopurulenta, ¿correcto? Primero mucosa, luego purulenta, forma folículos, ¿correcto? Puede formar ganglios, etcétera, y de esa manera lo vamos a reconocer. El cultivo en células McConkey, algo característico, es que forma cuerpos de inclusión, ¿no? Por eso también a su conjuntivitis se le llama conjuntivitis de inclusión, a la conjuntivitis producida por clamidia, porque recuerden que es una bacteria intracelular obligada, ¿ya? Y vamos a recordar un dato que es la complicación. Cuando les pongan un caso clínico de conjuntivitis por clamidia, conjuntivitis por clamidia, entonces te van a dar el caso clínico en un recién nacido que se complica con neumonitis. Entonces, recién nacido con conjuntivitis, con neumonitis, tienes que pensar en clamidia, ¿correcto? Clamidia. Eso ténganlo presente, ¿ya? Porque es algo característico en neonatología y así les pueden poner un caso clínico tranquilamente, ¿ya? El tratamiento sistémico es con macrólidos, porque recuerden que las tetraciclinas en gestantes, en niños, está contraindicada. Entonces, ¿quién es la alternativa a la tetraciclina? Los macrólidos para tratar a clamidia, ¿no? Por eso damos eritromicina, 50 miligramos por kilo día por 2 semanas. El tratamiento acá es sistémico, miren, en el recién nacido. En cambio, gonococo, recuerden, es el otro agente causal, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gran negativo que también causa cervicitis en las mujeres. Y te va a causar la conjuntivitis con un periodo de incubación más corto. Por eso su inicio es bien temprano, es hiperagudo, es en los primeros 3 días de vida, ¿ya? Y es muy purulento. Por eso siempre les hago recordar, cuando te digan una conjuntivitis en el recién nacido, hiperagudo, hiperpurulento, tienes que pensar en gonococo. Hiperagudo, primeros 3 días de vida, muy purulento, piensa en gonococo, ¿correcto? Muy bien, ahí está, miren el bebito llorando ahí, ¿no? Con secreción purulenta, ¿ya? Muy bien, y el cultivo, recuerden, en tinción gran, ¿ya? Se ve lo que viene a ser el diplococo gran negativo característico de Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? De Neisseria gonorrhoeae. Muy bien.
¿Y qué complicaciones genera gonococo? Doctores, las complicaciones que genera gonococo, a la cabeza está la artritis séptica. ¿Ya? Miren con qué se complica, con artritis séptica, porque hay gonocosemia. Entonces eso hace que haya, por vía hematógena, se presente la artritis séptica, meningitis o en el peor de los casos una sepsis para el recién nacido. ¿Estamos? Muy bien. Y el tratamiento también es sistémico y lo vamos a hacer con cefalosporinas de tercera. ¿Ya? Ceftriaxona, 25 miligramos por kilo día, en dosis única por vía intramuscular. ¿Ya? Entonces ahí están los datos que tienen que recordarse para diferenciar la conjuntivitis de clamidia con la de gonococo. Por favor, no se equivoquen, ¿ya? En las evaluaciones suelen equivocarse. Entonces ahí está claramente las diferencias. ¿Quién es tardía? ¿Quién es mucopurulenta? ¿Quién se complica con neumonitis? Clamidia. ¿Quién es hiperaguda? ¿Quién es muy purulenta? ¿Quién se complica con sepsis, meningitis, artritis séptica? Gonococo. ¿Ya? Entonces está clara la diferencia. Luego vamos a ver la queratitis o úlcera corneal, ¿correcto? La inflamación de la córnea, ¿no? Que es la capa más externa de la parte anterior del ojo. Entonces, en el caso de la queratitis o úlcera corneal, acá sí vamos a ver que ya el cuadro del ojo rojo empieza a doler. Hasta antes, cuando veíamos conjuntivitis, el ojo rojo es indoloro. Pero cuando ya hablamos de queratitis, hablamos de uveitis, hablamos de glaucoma, ya tiene que cambiar tu chip hacia un ojo rojo doloroso. Entonces acá sí ya empieza a haber dolor. Ojo rojo doloroso, ¿no es cierto? Con disminución de la agudeza visual, el paciente ve borroso, entonces con hiperemia ciliar, entonces ya por ahí debemos estar pensando en una queratitis, ¿no es cierto? Pero para ver que la córnea se ha afectado, se utiliza esta famosa tinción llamada con fluoresceína. ¿Ya? La tinción con fluoresceína nos va a ver cómo está afectada la córnea, ¿no? Qué tan profundo es, si es superficial o es profundo. ¿Ya? Hay una triada también que debemos recordar cuando se afecta la córnea, hasta por un cuerpo extraño, ¿no? Te voy a decir cuerpo extraño en la córnea y qué triada se presenta, ¿no? Fotofobia, o sea, la luz, ¿no? Incomoda bastante, blefaroespasmo y lagrimeo. Esa es la triada, fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo, ¿correcto? Muy bien. Y les mencionaba de la tinción con fluoresceína para ver cómo es la afectación de la córnea, ¿no? Ahora, no solamente hay causas infecciosas de úlcera corneal o de queratitis, sino también no infecciosas, como por ejemplo por quemaduras, ya lo que se llama actínica, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en soldadura, etcétera, ¿no? O con materiales metálicos, etcétera. Entonces, esa es la llamada queratitis actínica, ¿ya? Pero también tenemos la infecciosa, que puede ser superficial, ¿ya? Como la mayoría de las bacterias, o profunda, ¿no es cierto? Como en algunos casos, como en el caso de sífilis, en el caso de tuberculosis, que pueden dar la llamada queratitis intersticial, ¿ya? ¿Te acuerdas de, ¿no es cierto?, de sífilis congénita, ¿no? Tu triada de Hutchinson, donde te dan, ¿no?, tu queratitis intersticial,
tu hipacusia neurosensorial y tus dientes en tonel, ¿no? Tu sífilis congénita tardía, ¿verdad? Tardía. Muy bien. Entonces ahí acuérdense en la queratitis intersticial de sífilis congénita. ¿Ah? Muy bien. Pero cuando vemos las causas más frecuentes, entonces tenemos, por ejemplo, dentro de la queratitis infecciosa, la queratitis bacteriana, que no es más que una complicación de una conjuntivitis bacteriana. Por eso acá el agente también más frecuente es Staphylococcus aureus. Entonces, una conjuntivitis que al inicio no dolía, que el paciente ve normal, pero que luego empieza a tener visión borrosa, empieza a doler, debemos sospechar que sea complicado, ¿no? A una queratitis. Muy bien. Ahora, cuando hay antecedente de lente de contacto, recordar este agente bacteriano, Pseudomonas, ¿ya? En los casos de lente de usuarios de lente de contacto. Muy bien. Entonces, hay que recordar estos agentes que dan una queratitis bacteriana, ¿ya? Sífilis, como les había mencionado, profunda, la afectación de sífilis es profunda, por eso produce una queratitis intersticial, ¿no? Y la tinción con fluoresceína nos va a hacer ver una úlcera, como estamos viendo ahí en la imagen, una úlcera blanca, regular, redondeada, ¿no es cierto? Con presencia de pus en la cámara anterior, eso se llama hipopión, puede haber pus, ¿ya? Y eso nos debe hacer sospechar de la queratitis bacteriana, el tipo de úlcera, una úlcera blanca, regular, redondeada, entonces pensar en una queratitis bacteriana. En el caso de la queratitis viral, acá destaca frecuentemente el virus herpes. Acá te van a preguntar de queratitis herpética. El virus herpes simple, ¿no? Es más frecuente el 1 que el 2, te va a producir un tipo de úlcera que no puedes olvidarte. Es la famosa úlcera dendrítica, como la están viendo ahí en la imagen, ¿no? Con la tinción con fluoresceína. Úlcera dendrítica, o sea, como las dendritas de la neurona. Entonces, eso es característico, ¿no? Te dicen paciente con ojo rojo, doloroso, visión borrosa, le ponen tinción con fluoresceína, úlcera dendrítica. ¿Cuál es el agente causal? Herpes, que es la queratitis herpética, ¿ya? En el caso de dar tratamiento, se utiliza el antiviral característico para herpes, aciclovir. Y acá viene un dato. No deben usar corticoides cuando hay una queratitis o en general cuando hay una infección activa por herpes, no se utiliza corticoides, porque si no el cuadro empeora. Entonces eso también tienes que recordarte, porque te pueden poner como un caso clínico, ¿no? Te pueden decir, paciente con una queratitis, le medican corticoides y empeora el cuadro. Ah, empeora el cuadro con corticoides. Es una queratitis por herpes. La úlcera pequeñita que tenías ahí, dendrítica, se hace más gruesa, más grande, más profunda y recibe el nombre de queratitis o úlcera geográfica. Miren cómo empeora, ¿no? De una úlcera dendrítica a una úlcera geográfica. Entonces, por el uso de corticoides. Entonces, eso te debe hacer recordar también que es una queratitis por herpes, ¿no? Cuando empeora con el uso de corticoides. La queratitis por hongos también es muy particular. La queratitis micótica, ¿ya? En nuestro medio, el agente más frecuente es Aspergillus. En nuestro medio, Aspergillus, ¿no? En Estados Unidos es Fusarium, en otros también Cándida, en ese orden. Pero en nuestro medio la causa más frecuente es Aspergillus. Y la queratitis por hongos te da una úlcera que es muy parecida a la bacteriana, porque es una úlcera blanca. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es irregular, aplumillada le dicen, ¿no? Porque no tiene límites, no es simétrica, no es redondeada. Entonces le llaman úlcera blanca, irregular, aplumillada. Y hay un antecedente que deben siempre tenerlo en cuenta. ¿Cómo es que me da una queratitis por hongos?
Porque hay el antecedente de trauma vegetal. Antecedente de trauma vegetal. Se golpeó con la rama de un árbol, con la espina de una rosa, etc. Entonces, cuando hay ese antecedente de trauma vegetal y un ojo rojo doloroso con úlcera, piensen en queratitis por hongos, por favor. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos la queratitis parasitaria. La queratitis parasitaria, ya recuerden, es causada por amebas de vida libre. Amebas. Entonces, en el caso de la queratitis parasitaria, vamos a ver que acá la úlcera que se forma es una úlcera también muy particular. Es la llamada úlcera en forma de anillo. Úlcera en forma de anillo. ¿Quién lo produce eso? Esta ameba, conocida con el nombre de Acanthamoeba. ¿Correcto? Acanthamoeba. Úlcera en forma de anillo. Acanthamoeba. ¿Estamos? Muy bien. Acá el antecedente puede ser el uso de lente de contacto en malas condiciones de higiene. ¿Ya? Cuando nos dicen una queratitis por el uso de lente de contacto, lo primero que debo pensar es bacteriana, por pseudomona, es lo primero, por frecuencia. Pero también el uso de lente de contacto te puede condicionar una queratitis por amebas parasitaria, ¿ya? La acanthamoeba también, pero más raro, ¿no? Más raro. Lo que nos va a reconocer rápidamente el cuadro, ¿no? Si nos dicen una úlcera en forma de anillo, piensa en la queratitis parasitaria, ¿ya? Por amebas. Entonces, como te das cuenta, acá el dato cardinal es la úlcera. Eso es lo que te va a dar el dato, ¿no? Claro, para sospechar en queratitis, recuerda, ojo rojo doloroso, visión borrosa, hiperemia ciliar, blefaroespasmo, fotofobia, eso te orienta a una queratitis, ¿correcto? Y luego cuando te describan con la tinción de fluoresceína el tipo de úlcera, es donde orientas a qué etiología es, ¿no es cierto? Blanca regular, bacteriana. Dendrítica, herpes. Blanca irregular, aplumillada, hongos. En forma de anillo, parasitaria. Ya está. Eso es lo que debes recordar. Vamos a ver también la inflamación de la capa posterior, la capa externa del ojo, pero posterior, que es la esclera, ¿no? La córnea es la capa más externa, pero de la parte anterior. La esclera es de la parte posterior. Entonces ahí tenemos la epiescleritis cuando se inflaman las capas superficiales de la esclera. Se llama epiescleritis, ¿ya? Es una inflamación generalmente idiopática, pero en algunos casos se asocia a enfermedades reumatológicas, ¿no? Como la artritis reumatoide. Eso tienes que acordarte. La artritis reumatoide. Descartar, ¿no? Si es una mujer, ¿no es cierto?, de mediana edad y que hace una epiescleritis, descartar por ahí su artritis reumatoide porque es la complicación ocular específica, ¿no? El inicio de la epiescleritis es aguda, generalmente es unilateral, el dolor es leve, hay enrojecimiento de los ojos que desaparece con vasoconstrictores. Le echamos gotitas de este agonista alfa 1, que es fenilefrina, ¿no? Y que va a hacer vasoconstricción, porque al estimular los alfa 1 hay vasoconstricción y eso hace desaparecer el ojo rojo. Entonces, cuando desaparece con fenilefrina, eso nos hace pensar que la inflamación es superficial. Por eso desaparece, porque es superficial. La agudeza visual está normal, el paciente ve bien, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿no? Miren cómo la parte posterior de la esclera es lo que se inflama, ¿no? Se inflama. Hay que dar antiinflamatorios, compresas frías para reducir
la inflamación. Pero cuando ya hablamos de que se inflama toda la pared, ahí hablamos de una escleritis simplemente. Ya ahí la inflamación es transmural, es toda la pared, inflamación transmural, ¿correcto? También acá recordar que se asocia con enfermedades reumatológicas, a la cabeza artritis reumatoide, ¿no? También puede estar lupus, gota, pero a la cabeza artritis reumatoide, ¿ya? Cuando ustedes vean las complicaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, fíjense en las complicaciones oculares, porque hay 3 tipos de complicaciones: la más frecuente, la más específica y la más grave. ¿Ya? En la artritis reumatoide, ¿cuáles son esas complicaciones oculares? La más frecuente, el ojo seco, la xeroftalmia. Esa es la complicación ocular más frecuente en la artritis reumatoide. La más específica, la escleritis, la epiescleritis. Esa es la más específica. Y la más grave, la queratomalacia perforante. Queratomalacia perforante. La escleritis, o sea, cuando ya se inflama las capas profundas, ya tiene un inicio más subagudo, es bilateral, el dolor es más severo, no desaparece con vasoconstrictores porque ya se inflama toda la pared. Entonces no es superficial y por eso no desaparece con fenilfrina. El paciente ya ve borroso. Acá la agudeza visual ya es borrosa. Entonces mira, ¿puedes diferenciar la epiescleritis de la escleritis? Por supuesto que sí. Si es más dolorosa, se hace visión borrosa, pensar, y si no desaparece con vasoconstrictores, pensar en una escleritis, ¿ya? Por lo tanto, acá la inflamación es más severa. Es por eso que en el tratamiento ya no solo utilizamos AINES, sino también corticoides o hasta incluso en el tratamiento propia de la enfermedad de fondo, inmunosupresores.